Muy buenos días, este es mi video de defensa de la materia gestión comercial. Me presento, soy Castro Jonathan Emanuel, alumno del séptimo año, primera división, sección construcciones, es el ciclo superior técnico del colegio de PET número 1. Comenzaré hablando con un libro, La economía de tu vida. Fue escrito por el ya fallecido Tomás Bulat. Tomás Bulat fue un economista, fue un periodista y también fue un docente argentino. Lo que quería Tomás Bulat demostrarnos con este libro es prácticamente ingresar a la economía en las etapas de la vida. ¿Sí? Lo hizo de distintas maneras. Él, al principio lo que hizo fue poner un valor a la persona, pero no a cualquier persona, sino a un argentino. Él se hacía la pregunta de cuánto era lo que valía un argentino, y esto se respondía de la siguiente manera: un argentino o una persona vale lo que quiere valer, vale el valor que se quiere poner. Y de esta manera él demostraba que la persona que más valía era aquella que tenía más conocimiento, aquella que adquiría conocimiento constantemente y se mantenía informado sobre las cosas, no aquel ignorante que tenía estudios, digamos, terminados y, por así decirlo, empieza a trabajar y se queda cómodo con un trabajo en un sueldo que quizás el tope de ese sueldo de toda su vida sea por a esta altura, digamos, una cifra estándar, 40.000 pesos por mes, a querer ser una persona que se supera día a día, querer ser una persona que se informa y de esta manera alcanzar un puesto que se encuentre superior, llegar a ser posiblemente estar en una banda alta, ser un jefe, un gerente, ser una persona que sepa lo que hace y que sea controlable su situación económica, no depender o ser siempre una persona estable. De esto se demuestra en distintas maneras cuando uno presenta los currículum vitae, diciendo que hay personas, ¿no?, que tienen distintos cursos que podrían parecer poco, pero los cursos son casi todo. Hay cursos de Excel, hay cursos de computación, que a la hora de los currículum vitae eso atrae y eso demuestra que tiene un conocimiento y una sabiduría superior al resto. Luego él hablaba de la productividad. En las primeras páginas de su libro hablaba de la productividad, y la productividad es lo que uno aporta a la producción de riqueza, a la producción o creación de bienes o servicios. También podría ser la producción de riqueza. Uno, cuando tiene una producción de riqueza, al trabajar, ¿no?, al trabajar tiene una producción de riqueza y esta ya es bastante alta, debería de mantenerla. Si es bastante baja, debería de aumentarla, y el estar más alto debería mantenerla con el jornal de horas de trabajo. A esto me refiero que el jornal de horas de trabajo aquí en Argentina es de prácticamente 8 horas diarias, y en 8 horas diarias mantener una producción de riquezas bastante alta. Él hablaba en su libro de la productividad, de los gastos, del ahorro, de las inversiones y de la deuda a través de la etapa de la vida, como había dicho anteriormente, ¿no? Y hay 5 etapas en las que él dividió. Fueron de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, de 30 a 50 años, de 50 a 65, y de 65 en adelante sería la etapa de los retirados jubilados, que ya dedicarían su vida a la relajación, a ser un poco menos productivos, pero igual de eficientes económicamente. Comenzaremos con la productividad. La productividad en la primera etapa, digamos, entre los 10 y los 20 años, sería aprender a usar el dinero, a manejarlo. Ahí es cuando entra nuestro primer ingreso, digamos, que nos dan nuestros padres, nuestras primeras monedas. Ahora ya con la economía argentina ya no serían monedas, sino que serían, creería, billetes, que los gastamos en la escuela, ¿no? En la cantinita de la escuela vamos, compramos un poco de lo que podemos, de una gaseosita, un sándwich, alguna golosina, y eso serían nuestras primeras nociones de gasto de dinero. Y con esto voy a otra etapa, que sería el gasto, que es la satisfacción a corto plazo, que es prácticamente lo que nosotros gastamos para satisfacernos nuestras necesidades. Nuestras primeras necesidades en ese momento de gasto sería
las golosinas, que es lo que atrae a la mayoría de los pequeños, o quizás algún que otro alimento salado que también satisfaga, pero todo a corto plazo. En el gasto podríamos tener más allá, digamos en una edad de preadolescencia, adolescencia, una remuneración a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las remuneraciones podrían ser las siguientes, como por ejemplo, mi padre me habla, me dice que limpie mi cuarto y a cambio me dará unos billetes por hacer algo productivo. A eso me refiero con remuneración a corto plazo. Ahorrar en esta época es muy difícil. Entre los 10 y los 20 años no deberíamos ahorrar porque estamos conociendo lo que es el gasto, estamos conociendo lo que es el dinero y no tenemos nociones para ahorrar. No sabemos cómo se mueve la economía de la Argentina en este caso, porque somos argentinos. No tenemos nociones de economía general o de qué debería ahorrar, qué no debería ahorrar. Estamos ingresando en el mundo, porque es completamente un mundo, de lo que sería la decisión económica entre el ahorrar o quizás la inversión, pero tampoco deberíamos invertir. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cómo se mueve políticamente, socialmente, todo el país, porque una decisión conlleva a la otra y esto lleva a que la economía pueda aumentar o decaer y de la nada nuestras inversiones no servirían. Deudas. En esta edad nuestros padres o algunas personas deberían enseñarnos o darnos las primeras nociones de lo que es una deuda. Quizás lo podríamos escuchar de nuestros padres diciendo, oh, tengo deudas, esto, pero estaría bueno que nos den unas nociones claras de esta, ¿no? Diciendo, no, las deudas deberíamos decir que es lo que nuestros padres tienen, que se bancarizan seguramente, no lo sé, y ahí empiezan las primeras deudas, con los primeros gastos, con insumos, etcétera, etcétera. Bueno, en la segunda etapa, entre los 20 y los 30 años, tenemos el primer trabajo, vivir mantenidos y tendríamos que aprender, ¿no? Pero ¿por qué se aprende? Porque siempre debemos superarnos. A eso es lo que me refiero. Y por ahí, si trabajamos, no podemos aprender mucho, pero se hace lo que puede. Algunos lo hacen porque les gusta trabajar, otros porque no tienen el capital monetario como para estudiar, o sea, vivir mantenidos por los padres, y lo hacen para poder pagar sus estudios, digamos. El uso del gasto en esta época, se gasta dinero, pero se gasta en aprender, como lo había dicho, subsidiar los estudios. El ahorro, dedicados a conocer los ahorros, sí y no, porque se gasta demasiado y el ahorro sería únicamente para tener algunos que otros gustos extra. Inversión, se debería invertir en estudios sin aprender más y más, porque es una edad en donde debemos de aprender y somos conscientes que nuestro cerebro es joven y capta más lo que serían las atenciones y las nuevas impresiones. Las deudas en esta época deberíamos bancarizarnos ya, claro, 20, 30 años nos bancarizamos y tomamos decisiones sobre nosotros mismos. Bueno, pido disculpas por este corte, ya que he tenido que parar la grabación porque me estaba quedando sin memoria en el celular, en el teléfono. Y nada, continuamos. Nos habíamos quedado entre 20 y 30 años en deuda, entonces volvemos a empezar con la productividad, pero en la siguiente etapa, que sería entre 30 y 50 años, en donde nuestra productividad debería ser trabajo definitivo, en donde deberíamos tener un trabajo estable, no conformarnos y aprender siempre, pero ya más dedicado al trabajo, ya que este va a ser el que en la siguiente etapa nos ayudará a ahorrar, a obtener ingresos óptimos, ¿no? El gasto en esta época podemos decidir si gastar sin tener gastos extra, o podemos gastar en los que nos gusta, pero es recomendable
ya comenzar a ahorrar, ¿no? Destinados a los hijos, pensando en la formación académica, ya que en algunos lugares, aquí no, porque aquí en Argentina tenemos algunas universidades que son gratuitas y tenemos la educación pública. Ya pensando en otras universidades y las privadas, las universidades elite de la Argentina son bastante caras, son bastante inaccesibles para la gente estándar, promedio, que maneja económicamente la Argentina, ¿no? ¿Deberíamos de realizar inversiones? Pues sí, deberíamos investigar en lo que nosotros queríamos invertir o en los que nos gustaría invertir, pero conocer ese mercado. Deberíamos invertir en un mercado que nosotros conozcamos, que ya tengamos investigado, que no tengamos dudas sobre lo que vamos a invertir, que tengamos conocimiento, no total, pero un conocimiento ya bastante avanzado sobre la materia en la que invertiríamos. Deuda. Sí, tendríamos deudas bastante grandes, ya que nos endeudaríamos por nuestros hijos, porque ya es una edad bastante avanzada, por nuestros hijos, quizás ya por una casa, por algún vehículo, algún método de transporte, no sé, podría ser en esta edad entre 30 y 50 ya empezar con las enfermedades. Hay enfermedades que atacan a esta edad, pero más en la edad avanzada, que sería entre 50 y 65 y a 65 años, que son las enfermedades de degradación del cuerpo que comienzan a los 40 años. Pasamos a la siguiente etapa, la etapa 4, entre los 50 y 65 años, en un punto máximo de nuestras carreras, en donde deberíamos aumentar ingresos. ¿Cómo lo haríamos? Invirtiendo. En esta edad en donde deberíamos de invertir un porcentaje de todos nuestros ahorros, los ahorros que veníamos teniendo, ¿no? Que ya estábamos ahorrando, poquito, ¿no? Poquito porque tendríamos los gastos de nuestros hijos, de los materiales, si es que invertimos en una casa, el gasto de la casa, el gasto del método de transporte, todos los gastos, o sea, un porcentaje deberíamos invertirlos en ahorrar para un futuro, para una siguiente etapa de más de 65, poder vivir tranquilo siendo un jubilado o siendo un retirado que quiere disfrutar, tener vacaciones, poder salir, ¿no? Digamos, podríamos cancelar, si se puede decir, las deudas, ya que estamos en una edad bastante avanzada y es mejor que tengamos pocas deudas o deudas a corto plazo. De ser posible, eliminarlas y empezar a gastar, ¿no? En cosas de manera contada, de manera de que entreguemos el dinero total y no endeudarnos a largo plazo. A más de lo de 65 años, buscar ingresos en inversiones a rubros pequeños, los gastos, gastaríamos prácticamente todos los ahorros de nuestra vida, de lo que veníamos ahorrando anteriormente. El ahorro podría ser la utilización de nuestro ahorro para la mejor calidad de vida, porque ya no deberíamos ahorrar a esa edad, a no ser de que queramos de heredar, digamos, o sea, dejar ese dinero para la siguiente generación, pero deberíamos de gastar ese ahorro para tener una calidad de vida bastante buena, ya que al ser jubilado nuestro ingreso ya es bastante reducido. Las inversiones, podríamos invertir en activos financieros, en distintas empresas, organizaciones no gubernamentales. Podríamos invertir en empresas privadas o posiblemente en política, los que nos guste, podremos invertir en eso, pero siempre hay que tener activos, digamos. La deuda, no recomendable, ya se había dicho, ya es una edad bastante avanzada, no es recomendable tener deudas, y es más, hay muchos lugares que al tener una edad avanzada ya no permite tener
una deuda no permite sacar productos, cualquier producto a largo plazo, digamos, en cuotas a largo plazo, ya que es una edad avanzada y es posible el acto de función, digamos, que ya estiremos la pata.